Saludos mis hermanos, bienvenidos a un estudio más de este día miércoles. Vamos a comenzar este estudio. Estamos en este momento en un lugar muy bonito, muy interesante. Y desde acá vamos a estudiar la lección del día miércoles. Quisiéramos comenzar el título para el día de hoy: bendiciones recibidas. Antes de comenzar vamos a orar. Ahí donde ustedes están, acompáñennos. Vamos a dirigirnos a nuestro Creador. Padre eterno, que usted esté en los cielos, en esta mañana vamos a dirigirnos a usted para que usted sea nuestro maestro instructor. Acompáñenos, le pedimos en este día, abra la mente y el corazón de cada hijo tuyo que está siguiendo este canal y que está estudiando con nosotros. Bendito sea tu nombre, le pedimos en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con la primera pregunta. Una vez que la nueva relación es establecida, ¿cómo se manifiesta Dios en nosotros? El capítulo 14 de San Juan, del 15 al 18, tiene algo que decirnos. El libro de San Juan, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 18. Dice el verso 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos estos textos que nos indican la obra del Espíritu Santo en esta tierra, entendiendo cómo trabaja la inspiración y cómo trabaja el Señor en su magnífico amor con todos los seres humanos. No nos dejó solos, envió otro consolador para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Este consolador, llamado el Espíritu Santo, hará muchas cosas en nosotros y nos dará a conocer los grandes principios de la victoria en Cristo Jesús. Entonces, vamos a corroborar con el testimonio. Pero antes de corroborar con el testimonio, vamos a seguir leyendo el capítulo 14 nuevamente de San Juan, el verso 21 y el verso 23. Y vamos a ver qué es lo que sigue ampliando el libro de San Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23 dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, eso es lo que dice San Juan capítulo 14, el 21 y el 23. Si le amamos y guardamos sus mandamientos y le abrimos un espacio en nuestro ser, Él vendrá y hará morada con nosotros. Es lo que dice el testimonio. Vamos a ver un libro más en Primera de Juan 4:12. Vamos a ver lo que la Biblia tiene para con nosotros este mensaje. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 4 y el verso 12. Entonces dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, nadie ha visto a Dios, pero ¿en qué forma lo pueden ver? En la forma de la actitud humana. Si nosotros nos amamos, entonces veremos la perfección de Dios en el ser humano. Y eso se pudo ver cuando Cristo estuvo en esta tierra. En la práctica y la perfección que Él tenía en guardar sus mandamientos, se pudo ver ese gran amor de Dios.
Entonces, mis queridos hermanos, es como si hubiésemos visto al mismo Dios cuando un ser humano tiene un comportamiento como lo que tuvo Cristo. El testimonio en el comentario bíblico o testimonios en el tomo 8, página 75 dice: al hombre se le asigna una parte en la gran lucha por la vida eterna. Debe responder a la obra del Espíritu Santo. Hermanos, al hombre se le asigna una gran parte en la lucha por la vida eterna. Debe responder a la obra del Espíritu Santo. Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, empezará a instruir al hombre. Entonces, vamos a la respuesta. ¿Cómo se manifiesta Dios en nosotros? A través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta Dios con nosotros o en nosotros? A través de la obra del Espíritu Santo. La respuesta para la primera pregunta. Vamos a una segunda pregunta más. Y tenemos 3 testimonios para leer en esta mañana. ¿Qué promesa nos pertenece cuando aceptamos a Cristo con las bendiciones derivadas de su encarnación? ¿Qué promesa nos pertenece cuando aceptamos a Cristo, hermanos? En Hebreos, el capítulo 2, vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 2, y vamos a leer el 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que debería ser semejante a sus hermanos en todo. Y recurrió, dice, a la descendencia de Abraham. Estamos hablando a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, que nació de María. Entonces, mis queridos hermanos, también vamos a leer el capítulo 5 y el verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Para que se muestre paciente, para que las personas puedan entender que el gran significado de seguir avanzando victoria tras victoria no es solamente de un Dios divino que vino a vencer el pecado, sino también que le corresponde a la humanidad hacer de su parte. Y la humanidad en Cristo lo puede lograr. Eso significa que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer también Filipenses, el capítulo 4, y el verso 13. El libro de Filipenses, el capítulo 4 y el verso 13. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de haber iniciado una carrera en la fe y haber aceptado a Cristo y dejarle entrar en nuestro corazón, Cristo hará su obra y entonces nuestro decir será: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leer los testimonios para poner la respuesta a esta segunda pregunta. Comentario bíblico, tomo 7, página 939. Pero la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, y con esa fortaleza soportó todas las tentaciones que Satanás pudo acumular contra él. Sin embargo, conservó su alma sin contaminación de pecado, y ese poder para vencer quiere darlo a cada hijo, hija de Adán, que quiera aceptar por la fe rectos atribuidos del carácter de Cristo. Y ese poder para vencer quiere darlo, dice, a todos los que le acepten a Cristo, hermanos, ¿sí? Porque Él tomó la naturaleza humana y pudo vencer a Satanás todas las tentaciones que se les presentaban. Esa parte de poder quiere darle al ser humano únicamente si lo acepta como su único Salvador. Entonces vamos a leer también Mensajes Selectos, tomo 1, página 305. Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta unida con la divinidad. Presentó al mundo una nueva fase de la grandeza cuando exhibió su misericordia, compasión y amor. Dio a los hombres una nueva interpretación de Dios. Como cabeza de la humanidad, enseñó a los hombres lecciones en la ciencia del gobierno divino.
por la cual la rectitud de la reconciliación, de la misericordia y la justicia. La reconciliación de la misericordia y la justicia no implicaban ninguna transigencia con el pecado ni ignorar ninguna demanda de la justicia, sino que dando su lugar debido a cada atributo divino, se podía ejercer misericordia en el castigo del hombre pecaminoso e impenitente sin destruir la clemencia de la reconciliación ni perder un carácter compasivo, y la justicia se podía ejercer al perdonar al transgresor arrepentido sin violar su integridad. Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta unida a la divinidad. Y lo interesante, dice, hermanos, que la reconciliación de la misericordia y la justicia no implicaban ninguna transigencia con el pecado ni ignorar. O sea, significa que su amor no iba a perdonar el pecado, no iba a dar tregua a una mínima parte del pecado. Era necesario que el hombre penitente dejara todo, se acercase a su Salvador, y Él sería la única fuente de verdad y sabiduría para el perdón de los pecados. Entonces, Mensajes Selectos, tomo 1, página 305. Dice también la educación, 250, a los que por la falta de confianza propia evitan tareas, responsabilidades, enseñarles a confiar en Dios, así más de uno de otro modo, no sería más que una cifra en el mundo, tal vez una carga impotente, podrá decir con el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los que por falta de confianza propia evitan tareas, responsabilidades, enseñarles a confiar en Dios. Decirles que no es su fuerza humana, porque cuando entregan su corazón a Jesús, Cristo Jesús hará la obra y no ellos. Es necesario entender esa parte. No es que el hombre haga la obra en esta tierra, es Cristo quien va a suplir las necesidades y la fuerza para que el hombre pueda seguir avanzando, pueda guardar los mandamientos de Dios. El deseado de todas las gentes, página 625. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias, cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias. No estamos solos, hay una ayuda superior a lo que se puede dar en el pensamiento humano o en el corazón del hombre. Entonces, mis queridos hermanos, dice, ¿qué promesa nos pertenece cuando aceptamos a Cristo? Con las bendiciones derivadas de su encarnación, que la humanidad se unió con la divinidad. Esa es la promesa que Dios nos da de su gran bendición, que la humanidad se unió a la divinidad. Entonces, esas bendiciones han sido recibidas desde el primer momento que el hombre aceptó a Cristo en su corazón. Desde el primer momento que el hombre se dio como un ser caído en el pecado y se arrepintió de sus pecados, es el momento que Dios le dio una nueva etapa en la vida para que el hombre fuese devuelto a su naturaleza del principio y dárselo una mente a lo que Cristo tenía cuando estaba en el principio de la creación. Entonces, bendiciones recibidas ha sido el tema de hoy. Que el Señor pueda bendecir este estudio, que cada uno de los oyentes, de los estudiantes, tengan la facultad de seguir escudriñando, de seguir avanzando en estos estudios y entender que el Señor Jesús, al venir a pagar la deuda, no vino en vano. Vino a darnos la seguridad y la confianza que si nosotros creemos en Él, vamos a alcanzar victoria sobre el pecado. Que Dios te bendiga en este día. Te esperamos el día de mañana en un nuevo video. Un abrazo para cada uno de ustedes y que Dios les siga multiplicando esa sabiduría a los que lo buscan en verdad. Bendiciones.